Estudiantes de primero de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos hablando sobre el lenguaje connotativo y denotativo. Acompáñenme. Desde la época prehistórica, el proceso comunicativo ha pasado por diversos procesos o por diversas etapas. En la antigüedad, siempre el ser humano ha buscado la forma de comunicarse y lo hacía a través del arte rupestre, ¿verdad? De esas decoraciones que hacían en rocas, en las catacumbas. Ellos pintaban sus expresiones, sus necesidades, ¿verdad? Como los animales con los que se alimentaban, de los cuales cazaban para poderse alimentar. Luego a través de símbolos, luego se crea el código escrito, ¿verdad? A través de ese gran descubrimiento por parte de los sumerios en la literatura mesopotámica. Luego, las formas de comunicación fueron avanzando hasta llegar al telégrafo. Luego, continuó con el gran descubrimiento del teléfono, la radio, la primera televisión que se dio a conocer en el año 1937, luego el cassette, la primera computadora, la comunicación mediante microondas, luego la vía satélite, el nacimiento de la Internet en el 89, el Bluetooth, la digital, portátil, el teléfono y todas las redes que hoy en día existen, Facebook, Instagram, actualmente existen diversas formas de comunicación. Allí podemos ver que a lo largo de la humanidad siempre el ser humano ha buscado la forma de expresarse a través, bien sea de la palabra escrita, a través de una imagen, a través de código, a través de símbolos, de cualquier forma. El ser humano ha buscado expresar su necesidad de comunicarse. ¿Qué es el lenguaje entonces? Definitivamente que considerando lo antes visto, tenemos que entender que el lenguaje es una facultad. ¿Por qué una facultad? ¿Qué significa facultad, profesor? Es la capacidad. Facultad es la capacidad que le ha sido exclusivamente atribuida al ser humano. En otras palabras, no existe el lenguaje en los animales, sino en el ser humano, porque es el único ser que tiene la capacidad de expresar una idea clara, concreta y concisa. Expresar una forma de comunicación es exclusivamente a través del ser humano. Por lo tanto, el lenguaje es una facultad exclusiva de los seres humanos. ¿Ok? ¿A qué se denomina lenguaje connotativo? Hablamos de la comunicación en la primera lámina y yo le hablaba de las diversas formas como el ser humano a lo largo del tiempo ha venido desempeñando un rol en el acto comunicativo. Ahora bien, la comunicación se puede dar de dos formas, a través del lenguaje connotativo y a través del lenguaje denotativo. En esta oportunidad vamos a analizar el lenguaje connotativo. Recordemos que el lenguaje connotativo es aquel que se expresa a través de palabras o expresiones netamente figurativas o simbólicas, donde el autor expresa emociones o sentimientos. En otras palabras, el lenguaje connotativo es aquel que es subjetivo, no es directo, es indirecto, porque no expresa de manera literal lo que nosotros queremos dar a conocer. Por ejemplo, si yo quiero expresar a alguien su belleza, a una chica, yo le puedo decir, eres muy linda, pero allí sería de manera muy literal.
ella va a entender que es muy linda. Pero si yo le digo, tu belleza me hace recordar el dulce y agradable amanecer. Allí estoy expresando a través de un lenguaje figurativo, utilizando recursos metafóricos para expresar su belleza. No lo estoy diciendo directamente. Entonces, el lenguaje connotativo es aquel cuando hablamos de manera indirecta, no literal, sino de manera subjetiva y queremos transmitir ese mensaje a través de elementos figurativos utilizando lo que llamamos metáfora. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje connotativo? Definitivamente, crear belleza a través del lenguaje, haciendo uso efectivo de recursos literarios. Fíjense que en el lenguaje connotativo, su principal función es crear belleza a través de la palabra escrita y haciendo uso efectivo de los recursos literarios, sobre todo la metáfora es muy utilizado en este lenguaje connotativo porque las personas no se expresan de manera literal, sino de manera figurativa, provocando en el lector sentimientos y emociones. Esa es su principal función, provocar sentimientos en él, sentimientos y emociones en el lector, esos sentimientos que embargan generalmente al poeta, porque los recursos literarios se presentan generalmente en el género narrativo a través de los cuentos, fábulas y en el poema, cuando el poeta comienza a expresar sus sentimientos de manera figurativa, no literal, haciendo uso de metáforas que hacen ver de alguna u otra forma cuál es la cosmovisión o el alma del poeta, lo que quiere dar lo que nos quiere transmitir, su belleza interior. Entonces las funciones principales del lenguaje connotativo, repito, es crear belleza a través del lenguaje, haciendo uso o crear belleza en el lenguaje a través del uso de recursos literarios para provocar en el lector sentimientos y emociones encontradas. Veamos las siguientes características del lenguaje connotativo. Hace uso de recursos literarios, por supuesto. El lenguaje connotativo siempre vamos a ver la presencia de recursos literarios, ya que el mensaje que va a transmitir, bien sea narrador o poeta del libro, de la obra, siempre va a ser de manera figurativa, haciendo uso sobre todo de metáforas, para expresar, como les dije, emociones y sentimientos en el lector. Recordemos que el lenguaje connotativo es netamente figurativo, no literal, y plurisignificativo porque cada lector le puede dar sus propios significados acorde a su experiencia personal. Fíjense que en el lenguaje connotativo, mis hijos, se presta a múltiples interpretaciones por parte del lector, ya que como me está hablando de manera simbólica, yo le puedo dar mi propio significado según mi experiencia vivida. Allí tenemos dos ejemplos del lenguaje connotativo que me encanta. Eres un sol. Fíjense, cuando le está diciendo a alguien que es muy agradable, de repente que es muy linda persona, de bello sentimiento, y le agrada mucho a esa persona, yo le digo, eres un sol. Nunca cambies, nunca dejes de brillar. Es un elemento muy figurativo y estoy haciendo uso de un lenguaje connotativo, puesto que no le estoy diciendo de manera directa que es una buena persona. Yo pude haber utilizado un lenguaje denotativo diciéndole, eres una gran persona, eres un ser humano agradable, pero simplemente utilicé un elemento metafórico haciendo una comparación directa del sol con la persona a la que quiero darle un sentido figurativo de ser una persona muy agradable. Y digo, eres un sol, para expresar lo grandiosa que es esa persona. Aquí tenemos otro ejemplo. Sus ojos brillaban como dos estrellas. Así habla, así utiliza el símil, aquí utiliza la metáfora, que utiliza el símil. Sus ojos brillaban como dos estrellas. Quiere decir
que sus ojos resplandecían, ¿verdad? Él pudo haber dicho, tus ojos resplandecen, son muy brillantes, pero utiliza elementos literarios para darle a conocer a esa persona qué tanto brillan sus ojos, ¿no? Que lo compara con dos estrellas. Ahí tenemos otro ejemplo. Cabeza sería el denotativo, cabeza de familia sería un lenguaje connotativo, aquí denotativo sería la cabeza, porque ha significado, pero cuando habla de cabeza, aquí se refiere al pilar, a la base fundamental, es decir, al que asume la carga más importante en la familia en cuanto a gastos económicos. ¿Ok? Es la cabeza del hogar. Se refiere no que es la cabeza literalmente, ¿no? Sino que está hablando en sentido figurativo para dar a conocer que es la base fundamental y la persona que asume los gastos más importantes de la familia. Más vale estar solo que mal acompañado. Fíjense que este es un refrán que nos da a conocer que es mejor estar solo que con personas que nos hacen daño, ¿verdad? Y está hablando a través del sentido figurativo. Un clavo saca otro clavo. Significa, sobre todo cuando uno tiene una mala experiencia con una persona, sobre todo en el amor, y dicen, bueno, voy a buscar otra persona para que sustituya a esa que me falló. Utilizamos este refrán. Un clavo saca otro clavo. Entonces, todas estas frases que estamos viendo acá no las decimos de forma directa, sino de forma figurativa, porque con esta frase queremos expresar otra cosa, igual acá, igual acá, ¿ok? Semánticamente, un clavo saca otro clavo, no tiene ningún significado, ¿verdad? Pero connotativamente, figurativamente, sí tiene un significado y hace referencia a experiencias en el amor. Ahora vamos con el lenguaje denotativo. Es lo contrario al lenguaje connotativo. En el lenguaje denotativo es cuando el autor, ¿verdad?, expresa la palabra o frase o da a conocer a través de palabras o frases o quiere dar a conocer a través de palabras o frases, expresar las cosas tal cual como se ven en la realidad. Es decir, cuando hablamos de un lenguaje connotativo, hablamos de aquel lenguaje directo que es tal cual su significado como aparece en el diccionario. ¿Ok? Cuando nosotros buscamos, por ejemplo, cabeza en el diccionario, nos parece que forma parte del cuerpo, ¿no? Es un órgano que forma parte del cuerpo humano, pero connotativamente sabemos que la cabeza también hace referencia a la base fundamental del hogar, ¿no? En este sentido, cuando hablamos de un lenguaje connotativo, es cuando expresamos las ideas tal cual como se muestran en la realidad y en nuestro diccionario, ¿ok? No varía. ¿Cuáles son las características del lenguaje denotativo? Aquí tenemos la diferencia, ¿verdad? Usa una sola interpretación o se presta para una sola interpretación, lo que no pasa en el connotativo, ¿no? Aquí solamente pueden, en el lenguaje connotativo no da pie a múltiples interpretaciones, sino a una sola, porque su significado es tal cual como se muestra en la realidad y tal como se muestra en nuestro diccionario, ¿ok? Por lo tanto, es objetiva y real. Su propósito en el lenguaje denotativo es transmitir una información de carácter objetiva y real, tal cual como se muestra en la realidad. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Significado denotativo: león, gran mamífero carnívoro de la familia de los félidos de pelaje entre amarillo y rojo. Sartén, llevo una sartén, ¿ves? Muestra el significado tal cual como está en la realidad. Tal cual. Muestra un sartén, aquí no quiere expresar otra cosa, sino lo que está sucediendo en el momento de forma real. Él tiene la sartén por la mano. ¿Ves? Está señalando un hecho real, objetivo, no figurativo, no irreal, sino totalmente
real, porque es lo que está ocurriendo en el momento y es el significado que podemos buscar en el diccionario sobre el término sartén. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo. Subió las escaleras, vemos un acontecimiento real, no ficticio, y de la igual forma lo expresamos sin elementos figurativos. Aquí no hay metáfora, aquí no hay símil, simplemente se narra, se transmite una información objetiva y real, tal cual como estaba ocurriendo. Sus negocios subieron, ¿ves? ¿Cuáles serían las diferencias entre el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo? Veamos la diferencia. En el lenguaje connotativo, el término burro hace alusión a una persona que carece o le cuesta asimilar los conocimientos, ¿ok? Digamos que su ritmo de aprendizaje es muy lento y se expresa a través de esta palabra que de repente es hasta, tiene un tono bastante ofensivo, ¿no? De antemano, ¿no? Porque cuando decimos burro, hacemos referencia a esa persona que le cuesta, ¿no? De una u otra forma entender o captar los conocimientos en el momento, sino que se le dificulta, ¿no? Y en el lenguaje denotativo vemos que burro tiene un solo significado, es un animal solípedo, ¿verdad? Es un asno, un animal solípedo, ¿ya? Entonces, es decir, que en el lenguaje denotativo, cuando yo veo un burro y digo, ahí va ese burro, o ese burro está caminando, sería un hecho real, o el burro se detuvo, ¿verdad? Pero cuando yo digo, ese chico es un burro, sería un acto figurativo, porque estoy expresando que a la persona se le dificulta, ¿no? Aunque no debería utilizarse esta frase porque menosprecia o menoscaba la capacidad que poseen los seres humanos. Recordemos que los textos literarios y no literarios están muy relacionados con el lenguaje connotativo. ¿En qué texto vemos la presencia del lenguaje connotativo? En los textos literarios. En los textos literarios está presente el lenguaje connotativo, porque hace uso constante de metáfora, símil, y todos los recursos literarios para expresar belleza a través del lenguaje, porque esa es su función, expresar belleza a través del lenguaje, crear emociones en el lector. Por lo tanto, su lenguaje es subjetivo, figurativo, no real, sino simbólico. Ahí tenemos en los narrativos la leyenda, los cuentos, las fábulas, en el género lírico la poesía, los poemas, las odas, en el dramático las obras de teatro. El lenguaje denotativo es aquel que se expresa a través de los textos no literarios, porque su función es transmitir una información veraz, objetiva, tal cual como la muestra en la realidad. Por ejemplo, tenemos la noticia, la biografía, en los informativos, en los instructivos, las recetas y los manuales de uso, en el normativo, las reglas o reglamentos. No me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de primero de secundaria. Para mí siempre será un honor, un placer guiarlos en el camino hacia los aprendizajes. Quien les habló, su queridísimo profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere muchísimo.